Bien, entonces, repasemos un poquito lo que hemos estado trabajando y lo que han estado viendo con el profe Fede, como para sacarnos las dudas, ¿sí? Eh, Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que quieran hacerlo, siéntanse libres, ¿sí? Eh, ya llegaremos al why, Lucas. Repasaremos un poco todo y llegaremos al why. Según entiendo, ustedes hasta, o sea, while y for vieron, ¿no? Con el profe Fede. Sí, profe. Sí, Bueno, sí, tenemos el genial. trabajo práctico de FOR. Bueno, listo entonces. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy en el repaso. Si hay dudas, si hay comentarios, si hay cosas que quieren que revisemos, si hay cosas que quieren que volvamos a ver o que las expliquemos otra vez, no hay ningún problema, ¿sí? Avísenme y lo frenamos y seguimos trabajando. Ven ahí la pantalla, ¿no? Sí. Bien. La idea de herramientas es que ustedes aprendan a programar, ¿sí? Básicamente esa es la idea. ¿Cuál es el problema de aprender a programar? Que tenemos que pensar de una manera diferente. ¿Por qué pensar de una manera diferente? Porque nosotros, o por lo menos más ordenada, ¿sí? Nosotros necesitamos ejecutar un algoritmo. Nuestros programas no son ni más ni menos que algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un conjunto ordenado, finito, de operaciones a través de la cual podemos hallar la solución a un problema, ¿sí? Eso es un algoritmo. Entonces, nosotros necesitamos que nuestra cabeza empiece a pensar así para poder armar un programa. Porque nosotros podemos conocer todas las estructuras de C, podemos saber lo que es un while, un for, pero si nuestra cabeza no empieza a pensar como un algoritmo, no vamos a entender nunca o no vamos a saber nunca cómo combinar eso para, para que realmente eh, sea justamente un programa que funcione bien. Entonces, esa es la parte más difícil de herramientas informáticas, aprender a pensar en este contexto de algoritmos, ¿no? Es una palabra rara, pero no es ni más ni menos que un conjunto ordenado de operaciones, ¿sí? Una receta de cocina es un algoritmo, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo parecido, ¿no? De que si uno agarra y hace una tarta y uno no pone una, una secuencia de pasos ordenados para hacerla, si uno pone al horno la tarta antes de, no sé, antes de ponerle el jamón y queso, la tarta no le va a salir, ¿no? Entonces, uno tiene que seguir esos pasos ordenados y si uno mezcla el orden de los pasos, el producto final no sale. Eso no es más ni más ni menos que un algoritmo. Esto lo han visto, ¿no? Donde definíamos la base y la altura y llegábamos a entender qué teníamos que hacer con un algoritmo, teníamos que ver cómo se aplicaba la fórmula de cálculo y sí o sí esta cuestión de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Algún paso sí se puede cambiar, por ejemplo, yo el 2 con el 3 lo puedo intercambiar y no pasa nada, pero ya no puedo aplicar el cálculo antes de ingresar los valores, ¿no? Entonces eso es un poco la idea. Una forma de representar los algoritmos o la forma más conveniente es el diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo son, nada, dibujitos, cajitas, en donde la forma de la caja nos dice qué tipo de proceso es y lo que está dentro de la caja nos da más información, ¿sí? Por ejemplo, el inicio ya sabemos lo que es, la base, fíjense que acá este es no sé, paralelogramo, ¿no? En donde tengo la parte superior inclinada, en donde eso me está diciendo que quiere decir que es un ingreso de datos por teclado, ¿sí? Lo mismo altura, este que es un rectángulo simple, es un bloque de operaciones, este que tiene esta forma es la salida por pantalla, ¿sí? Entonces, una combinación de la forma del bloque más lo que tiene escrito adentro nos da una idea de de qué está haciendo este algoritmo, ¿no? Esto es un programa en C, ¿sí? Evidentemente acá esto ya lo tienen que conocer a esta altura. ¿Hay alguna duda con esto? Cualquiera. ¿Alguno tiene alguna duda? No, profe. Bien. Si hay dudas, no duden en consultarlas, ¿sí? No, si se quedan dudas, si se quedan con dudas en esta altura, ya se les va a complicar bastante después, ¿no? Entonces tratemos de sacarse todas. Si hay alguna, y si no se anima a compartirla en el micrófono, mándenme un mensaje a mí nomás y la charlamos, ¿sí? Es importante eso. Bueno, listo entonces.
Se puede ingresar el compilador online en donde podemos trabajar con algunas cuestiones. Vamos a dejar ahí abierto. Bueno. Algoritmos. Condicional. Siempre me va a hacer falta usar un condicional, ¿sí? Salvo el programa del triángulo ese que acabamos de ver, el resto necesito un condicional. ¿Por qué un condicional? Porque me habla o me da dos caminos posibles, dos o varios caminos posibles. Entonces, en la mayoría de los programas voy a necesitar esto justamente, ¿no? Poder direccionar el flujo del programa dependiendo de alguna cuestión, ¿sí? A ver, los ejemplos son infinitos, ¿no? Si yo mido la temperatura y está por abajo de 8 grados, prendo el calefón, ¿sí? O prendo el calefactor o prendo la caldera. Entonces tengo que preguntar, ¿no? Y ahí me va a dar dos caminos. Si enciendo la caldera o si no la enciendo, ¿sí? Entonces, para eso necesito un condicional. Los condicionales están en todos los lenguajes de programación. Por eso es que uno aprende un lenguaje de programación y aprender los otros es bastante más fácil. ¿Por qué? Porque lo más difícil del lenguaje de programación es pensar como pensar esta cuestión en algoritmos, ¿no? Pensar estructuradamente. Una vez que nosotros conseguimos eso, no importa cuál es el lenguaje que estamos programando, sino que simplemente tenemos que cambiar la sentencia, tenemos que cambiar el tipo de estructura con la cual escribimos el código, pero en esencia vamos a trabajar siempre con algo parecido. El if es una de las sentencias que, a ver, muy pocos lenguajes no tienen. ¿Por qué? Porque es la más simple, porque es la más básica y porque nos va a llevar a trabajar esto, ¿sí? El if proviene del inglés si. Se utiliza para ver si se cumple dicha condición. Sí, claramente, es lo que estamos contando. Entonces, esta es la forma en la que un diagrama de flujo se representa justamente el condicional simple, ¿sí? A ver, tengo una condición, vengo ejecutando mi flujo de programa, ¿sí? Tengo una condición, esa condición tiene dos caminos posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cada vez que evalúo algo en una máquina, tengo dos posibles respuestas, ¿sí? O 0 o 1, no tengo otra opción, ¿sí? O verdadero o falso, ¿sí? Porque estamos hablando de lógica binaria, ¿sí? Entonces, cuando vemos el tipo de condición que estamos haciendo y el resultado puede ser verdadero o falso, no hay otra opción. Entonces, en el caso del condicional simple, trabajamos con estos dos caminos, ¿sí? En el caso de que la condición sea verdadera, se ejecuta un camino, y si la condición es falsa, se ejecuta otro camino. Ambos caminos se unen para continuar con la ejecución del programa, ¿sí? Así de simple. Es el símbolo de decisión, y estos son los bloques de operación. El bloque de operación si la respuesta es correcta, y si la respuesta es no, el bloque de operación que se ejecuta es el B, ¿sí? Siempre se ejecuta uno de los dos. No es necesario que ejecutemos algo en el B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo prendo la caldera, con este ejemplo que teníamos recién, ¿no? Si yo vengo trabajando y prendo la caldera, pregunto acá, ¿temperatura menor a 10? Sí. Entonces acá le pongo encender caldera. Pero si es que no, a lo mejor no quiero apagar la caldera, ¿sí? A lo mejor no quiero hacer nada. Entonces no necesariamente tengo que tener un bloque de operación en el B. Puedo directamente no tenerlo y ni siquiera escribirlo, ¿sí? El if me permite eso en C. Es decir, pongo el if, pero no pongo el else. Acá tenemos cómo se escribe: if, abro llave, escribo lo que quiero en la ruta de si es verdadera la condición; else, abro y cierro llave y escribo lo que pasa si la condición es falsa. ¿Cómo pregunto? Así, ¿sí?
dentro de los paréntesis y la condición, pongo, por ejemplo, a mayor a 3. ¿Sí? Entonces, va a ejecutar el camino del sí, si a es mayor a 3, ¿sí? Así se codifica. Entonces, si a vale 10, evidentemente el resultado es sí, si a vale 3, el resultado es no. ¿Pero por qué no? Porque claramente lo que estamos haciendo es preguntando si es mayor. ¿Sí? Entonces, si es mayor a 3, no es igual a 3. Para preguntar si es mayor o igual, tengo que usar este símbolo que está acá abajo, ¿no? Como el 20. Mayor o igual. ¿Sí? Bueno, menor. Acá, fíjense el caso del igual. Digamos, estas cosas ya seguramente las manejan, pero como dijimos que iba a hacer un repaso de todo, lo estamos haciendo. En el igual no se puede poner un solo símbolo de igual. ¿Por qué? Porque lo que estaría pasando si yo pongo c igual a 12, dentro del paréntesis y la condición, es que me va a poner el 12, lo va a guardar en c. Me va a modificar el valor de c a 12. Entonces, la forma que tiene C de preguntar si algo es igual a otra cosa es poniendo dos iguales. ¿Sí? Si yo pongo un igual, asigno. Lo que está a la derecha, lo guardo en donde está a la izquierda. Si yo pongo dos iguales, pregunto. ¿Sí? Si quiero poner el símbolo de distinto, evidentemente no lo tengo en el teclado, entonces lo que tengo que poner es signo de exclamación igual. ¿Sí? Bueno, no necesariamente tiene que ser con números, puedo comparar variables, evidentemente. Puedo comparar mayores iguales o menores iguales. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá todo? Sí. Está fácil. Sí, profe, de 10. Bien, ¿dudas? Bueno, genial. Sigamos entonces. Bueno, acá se te retoma el ejemplo del triángulo en donde se verifica si la base es 0. ¿Sí? Este es un ejemplo en donde si la base es 0, ponemos error, si es no, calculamos. Podría ser al revés también, ¿no? Podría preguntar si la base es distinta de 0, en vez de si es igual a 0. Y si es distinta de 0, ¿qué va a pasar? Me va a quedar la condición cambiada. Entonces, lo que hoy está en el no, estará en el sí, y lo que está en el sí, estará en el no. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de decir, no? Sí, Bien. sí. Sí, profe. Bueno, genial entonces. ¿Cómo seguimos acá? Lo escribimos en C. ¿Sí? Fíjense. Base igual igual 0, porque estoy preguntando si es 0. Si es 0, que imprima error, la base es 0. Si no es 0, entonces voy por el camino del else. Base por altura sobre 2 e imprimo el valor del área. ¿Sí? Tengan en cuenta esta cuestión de indentación de código. ¿Sí? Esto de poner el código corrido hacia la derecha. ¿Por qué esto? Porque es más fácil de leer, ¿no? Si ustedes tienen todas las líneas. Les silencio todos los micrófonos y si alguno quiere hablar, porque hay algún ruido, si alguno quiere hablar, se lo habilita. Entonces, en el caso de que yo no haga esta indentación de código, veo el código uno abajo del otro, todo seguido, todo en la posición 0, y si el código es complejo, si tiene muchas estructuras anidadas, ¿sí? Un if adentro de otro if, adentro de un while, adentro de un for, y qué sé yo, se me empieza a complicar mucho entender el código. ¿Sí? Entonces es muy difícil de leerlo. La forma de leerlo, la forma fácil de leerlo, es si yo idento el código, así se llama. ¿Cómo lo idento? Con un tab, ¿sí? La tecla que está arriba del mayúscula, el que uso para hacer tabulaciones, ¿sí? Ni más ni menos. Si yo aprieto una vez el tab, pueden ser 3 o 4 espacios, dependiendo de cómo esté configurado, y si lo aprieto 2, obviamente eso se multiplica. Entonces, ¿qué es lo que hago? El main vale en 0, todo lo que esté adentro del main, fíjense que acá se abre la llave del main y acá se cierra la llave del main. Entonces, todo lo que esté adentro del main está un tab corrido a la derecha. ¿Sí? Fíjense, este if, por ejemplo, que acá print error está adentro de este if. Entonces, fíjense que tiene otro tab corrido a la derecha del tab original. ¿Sí? Entonces, claramente me doy cuenta dónde está qué cosa está dentro de qué estructura. ¿Sí? Traten de mantenerlo eso como una política para que después ustedes puedan entender su mismo código. Si lo hacen todo seguido, a lo mejor es complicado de entender.
A ver, el C me permite escribir todo en un solo renglón, ¿no? Eso lo tiene claro, ¿no? Si yo acá le borro el enter que hay entre estos dos printf y pongo un printf a continuación del otro printf, mientras tenga el punto y coma, el C lo va a entender. Pero no lo voy a poder leer, ¿no? Yo puedo poner estas, no sé, 21 líneas de código en una sola. Escribo una cosa tras de otra y esto va a andar. Pero no hay forma de leerlo, ¿no? Bueno, acá otro ejercicio de programación, en donde genero el inicio, declaro las variables, ¿sí? Ingreso por teclado, comparo uno con el otro, ¿sí? Si comparo uno con el otro, son iguales, pongo que son iguales, si no, comparo cuál es mayor. ¿Qué me está mostrando esto? La anidación de estructuras. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo meter un if adentro de otro if, o un if adentro de un for, o todas las combinaciones que se les ocurran, ¿sí? Esa es un poco la idea. No hay límites en esto. Yo no puedo, no es que bueno, puedo meter dos if adentro de otro. No, puedo meter la cantidad que hagan falta. Entonces, eso, siempre que respete bien el tema de la llave, ¿no? Si yo pongo mal la llave, claramente el código no va a funcionar, ¿no? Pero sí se puede hacer esto de un if adentro de otro if. Y cuando lo escribo, fíjense que es exactamente igual, ¿no? Veo si A es igual a B, entonces digo las edades son iguales. Si no, A mayor que B, entonces la primera edad es mayor. ¿Sí? Si no, pero este else es de este if, ¿sí? Este else es de este if. Entonces, genero el if, abro el else, y adentro de ese else tengo un if que también tiene un else. ¿Cómo delimito eso? Y bueno, claramente con las llaves, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando abro esta llave, acá abro otra llave que se cierra acá abro esta llave que se cierra acá, y esta llave es el que cierra la llave del else, ¿sí? Y esta llave de acá es la que cierra la llave del main. Fíjense que si no aprieto esos tabs que les dije al principio, se pone complicado, ¿no? En saber cuál else está dentro de cuál if. ¿Sí? ¿Venimos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, genial. Sigamos avanzando entonces. ¿Qué es lo que se presenta a la hora de usar los if? Bueno, que yo puedo tener muchos if, ¿sí? Muchos if seguidos. Es decir, un if adentro de otro if, adentro de otro if, adentro de otro if. Y ya se me empieza a complicar entender el programa y se me empieza a complicar ver cómo se maneja esto. Entonces, se genera otra estructura que se llama condicional múltiple, ¿sí? El condicional múltiple se escribe switch, ¿sí? Entonces, ¿qué es el condicional múltiple? Esto mismo. Yo tengo una variable y según el valor de esa variable, yo elijo un camino. Es como si pusiera un montón de if, que de hecho es lo que hace el compilador, pero lo hace internamente. A mí me da una estructura un poco más fácil de leerla, pero internamente hace algo parecido a lo que viene haciendo los if, pero es como si consultara if variable igual 1, if variable igual 2, if variable igual 7, y else, ¿sí? Entonces, ¿cuántos puedo tener acá? Los que me hagan falta. Entonces yo en lugar de tener que preguntar muchas veces, y si no, preguntar de vuelta, y si no, preguntar de vuelta 20, 30, 5 if anidados, lo resumo con una estructura de switch, ¿sí? Entonces, hace lo mismo que muchos condicionales, pero en una sola estructura, ¿sí? Me ahorra y me simplifica un montón la forma de escribir código. Si bien cuando se compila internamente, bueno, ustedes saben, ¿no? Que las máquinas funcionan con unos y ceros, y para que las máquinas funcionen con unos y ceros necesito generarle estructuras, instrucciones que sean en unos y ceros. Esas instrucciones en unos y ceros son justamente generadas en un lenguaje de programación que se llama, bueno, es un código binario, un lenguaje de programación que originalmente se llamaba Assembler y se sigue llamando Assembler, que es un lenguaje que está muy cerca de cómo la máquina piensa. Es un lenguaje muy complicado para los programadores utilizar. Entonces, a partir de eso se fueron generando lenguajes de más alto nivel, que así se llaman, ¿no? Que están más cerca de cómo nosotros pensamos a que lo que necesita la máquina. Ese salto en el medio
lo resuelve el compilador, ¿sí? Por eso que nosotros escribimos código en un compilador. Cuando apretamos compilar, lo que hace el compilador es traducir este código que nosotros hemos hecho en un código de máquina, ¿sí? En un lenguaje que la computadora lo entienda. Por eso que nosotros podemos escribir en C, en Python, en Java, en lo que querramos, y termina siendo que lo trabajamos con esta cuestión de lenguaje máquina al final cuando apretamos el compilador, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo, Eric? No te escuché. Se entiende bastante. Bueno, de lujo. El ejemplo típico de esto del switch case, igual lo van a usar bastante y se usa mucho el switch, pero como que el ejemplo más claro para ver cómo se trabaja es una calculadora, ¿no? Fíjense, se inicia, se declaran las variables, se pone un par de títulos, se mete el primer número, se pone otro título, se ingresa el segundo número, se pone otro título en donde dice si pongo un 1 suma, si pongo un 2 resta, si pongo un 3 multiplica, si pongo 4 divide, ¿no? Eso lo ingreso en una variable que se llama op, y según esta variable op, elijo caminos, ¿sí? Si op es 1, vengo por este camino y digo que el resultado es la suma. Si op es 2, vengo acá y digo que el resultado es la resta. Si op es 3, multiplico. Si op es 4, divido. Y si no es ninguno de estos caminos, ¿por qué? Porque al tener una variable que puede tomar diferentes valores, ya no tengo dos salidas como tenía en el condicional simple, ¿sí? En el if. ¿Por qué? Porque yo le podría poner 78 a la variable esta. ¿Sí? Le puedo poner 78 y ¿qué camino va a tomar? Bueno, necesita que yo le ponga un default. Entonces, cuando yo le pongo el valor default, cuando no entra ninguno de estos caminos, va al default. ¿Sí? Entonces, si no encuentra el valor con la que viene la variable, se va al default. ¿Sí? El default es por defecto. Entonces, ahí me genera este error igual a 1. ¿Qué significa en esta calculadora error igual a 1? Y que coloqué una operación que no es permitida, ¿sí? Puse un 5 y el 5 no es nada en esto. Entonces, claramente es un error. Acá pusimos un condicional simple en donde determinamos que si el error es sí, que si el error es 0, digo, el resultado de la operación es res. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense que acá, si tenemos un error, le ponemos un igual a 1. Y acá lo arrancamos con error en 0. Entonces, si vino por el 3, por ejemplo, el error va a valer 0. Si vino por 2, error va a valer 0. Si vino por 1, error va a valer 0. Pero si vino por default, error va a valer 1. Entonces pregunto, ¿el error es 0? Si el error es 0, es que hice que coloqué acá la operación que podía y que puedo calcular el resultado sin problema, ¿no? Entonces, es lo que tengo acá. El resultado de la operación es res. Ahora, si es que no, ¿por qué? Porque el error, ¿cuánto puede valer? O 0, si venía de acá, o 1, si venía de acá. Entonces, si es no, es 1. ¿Y cómo se me genera este 1? Y únicamente si introduje una operación que no estaba permitida. Entonces me dice error al ingresar la operación. Y ahí termino. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Consulta, Diga. en el switch, donde dice default por error, dice ahí por defecto sale, ¿sí? Se podría evitar ese if y poner dentro del default, poner un printf que diga error ingresar de operación directamente. A ver, sí, claro que se puede, ¿no? O sea, una de las ventajas que tiene esto es que uno puede escribir las cosas como tenga ganas, ¿no? Es muy difícil que dos programas sean iguales. ¿Qué va a pasar si yo pongo acá, cómo evito este if? ¿Por qué? Si yo le pongo acá el error al ingresar la operación, cuando yo venga y este if no lo pongo, entonces me va a decir el resultado de la operación es res. ¿Y res cuánto va a valer? 0. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo, no? Sí, sí. Entonces me va a imprimir
resultado, me va a imprimir error al ingresar la operación y abajo me va a poner el resultado es 0. Entonces es como que no tiene mucho, o sea, no queda muy elegante, ¿no? Porque es como que, ¿por qué me está dando un resultado si tuve un error en la operación? ¿Sí? Podría ponerlo acá y no poner el no, por ejemplo. Pero sí debería dejar puesto este error igual a 0 para que me imprima el resultado únicamente si no tuve errores. O debería poner uno de estos resultados de operaciones res adentro de cada uno de los caminos estos, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Me sigue? Sí, profe. ¿Dudas quedaron acá? De lujo. ¿Cómo se escribe? Así. ¿Sí? Declaro las variables. Pongo todos los títulos de ingreso, ¿no? Ingreso el primer número, ingreso el segundo número, ingreso la operación a realizar. Fíjense que acá tiene el barra N y el barra T, ¿no? El barra N hace un espacio, un enter, y el barra T hace una tabulación. Entonces es una forma ordenada de escribir en la pantalla, nada más. Switch según OP. Entonces, si case es 1, 2 puntos, ¿sí? Res igual a N1 más N2. Break. Acuérdense que este break tiene que estar siempre, ¿sí? Bueno, sí, a menos que no quieran, pero tiene que estar. ¿Por qué? Porque el break es lo que termina. A ver, el switch se delimita por esta llave, ¿sí? Esta llave que abre y esta llave que cierra. En el medio yo no tengo llaves para determinar cada uno de los casos. Entonces, yo entro al case 1, resuelvo el case 1, y si no le pongo este break, me va a pasar el case 2, me va a resolver el case 2. Si no le pongo el break, va a pasar al 3. Entonces, si yo entro por el 1, va a ejecutar el 1, el 2, el 3, el 4 y el default. Si no le puse ningún break, ¿sí? Necesito poner un break para que cuando llegue a este break, termine la estructura, se vaya para acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Genial. Entonces, fíjense que acá tengo los 4 casos que habíamos dicho y el default. Después pongo el if si el error igual a 0 y si no, imprimo o no imprimo dependiendo si es igual a 0. ¿Dudas? Ninguna. Venimos bien. ¿O no? Sí, sí, Yo yo por lo menos sí. recién tengo Genial. duda en el for, así que Bueno, falta. falta todavía para las dudas. Bueno, genial, ya vamos a llegar. Y esto quedó de antes. Bueno, listo. Se terminó el condicional. Vamos a... bueno, el profe les dio primero while, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a arrancar por el while. Bien. Así como siempre voy a tener que poner un condicional para elegir algo, siempre voy a tener que hacer, sí, 99% de las veces, voy a tener que hacer un bucle de repetición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un bucle de repetición? Que voy a tener que repetir una parte del código varias veces. ¿Por qué? Y porque voy a querer llenar un vector, porque voy a querer esperar que entre algo por teclado, porque voy a querer, no sé, ejecutar una acción varias veces. ¿Sí? Entonces, todos los lenguajes de programación tienen estas estructuras que me permiten generar estas repeticiones. ¿Sí? El C tiene 3 que hacen eso. El for, el while y el do while. Son 3 estructuras que hacen algo parecido y que se pueden conmutar. Es decir, yo puedo usar un for en lugar de while, o puedo usar un while en lugar de do while. En ningún caso una repetición se limita a una sola estructura. ¿Sí? Si bien es como que están pensadas para cosas diferentes y me resulta más fácil escribirlas o escribir el código utilizando la que corresponde a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, el while es una de esas estructuras. While en inglés es mientras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el while?
viene mi código, Ejecutarse mientras se cumple una condición. claro, tal cual. Viene mi código, tengo una condición. Condición la escribimos de la misma forma que escribimos las condiciones en el if, ¿sí? Una pregunta. Si esa pregunta se transforma en verdadero, vengo al bloque de operaciones. Ejecuto lo que estoy en el bloque de operaciones. Pero en lugar de seguir como haría en el if, doy la vuelta y vuelvo a la condición de vuelta. La evalúo otra vez. Si sigue siendo verdadera, ejecuto el bloque de operaciones y así, doy vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta condición se hace falsa. ¿Sí? Puede ser que se ejecute una vez, ninguna vez o infinitas veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esta condición es falsa, si vengo acá y lo que pregunto es falso la primera vez, no se ejecuta nunca el bloque de operaciones. ¿Sí? Viene directamente por acá y sigue mi código. Se puede ejecutar una vez, ¿sí? No sé, por acá venía con A igual a 0. Acá viene y dice A igual a 0, sí, entonces ejecuto acá. Y lo que ejecuta acá, no sé, dice A más. ¿Sí? Listo, ya A no vale 0. Cuando viene acá dice A igual a 0, no, entonces sale por acá. ¿Sí? Se ejecutó una vez. O también puede ser que yo quiera que este bloque se ejecute infinitamente. ¿Por qué? Porque quiero repetir esto siempre. En los códigos de PC no se da mucho, pero sí se da mucho en los códigos de las placas. ¿Sí? Cuando yo programo una placa, quiero que esté midiendo la temperatura y si la temperatura se enfría, que prenda la caldera, como dijimos hace un rato, y quiero que esté haciendo eso mientras la placa esté conectada. ¿Sí? Entonces, no termina nunca el programa. Siempre estaba viendo si la temperatura está fría o caliente y según eso actúa. ¿Sí? Entonces, eso se llaman bucles infinitos. ¿Sí? Entonces, es como una condición que nunca se transforma en falsa. Siempre está verdadera. ¿Cómo es la forma más fácil de poner una condición verdadera? While 1, ¿sí? Porque el 1 es la respuesta de la condición, entonces yo le pongo while 1, se va a quedar así eternamente, nunca va a salir ese bucle. ¿Me siguen, no? Ahí me perdí un poquito. Ok. No lo vamos a usar ahora, rápido, esto del while infinito, pero sí les quería decir que esto se puede ejecutar ninguna vez, o sea, si la condición es falsa de arranque, no se ejecuta, esto viene para acá, se va. No se ejecutó nunca el bloque de operación. ¿Sí? Esa parte se entiende, ¿no? Sí, hasta ahí. Bien. Se puede ejecutar una determinada cantidad de veces, ¿sí? Vengo, la condición es falsa, es verdadera, ejecuto el bloque de operaciones, doy la vuelta, sigue siendo verdadera la condición, doy la vuelta, sigue siendo verdadera, doy la vuelta, se transformó en falsa, salgo. No sé, como dijimos recién, vengo con A igual a 0 acá arriba. Acá pregunto, ¿A menor que 4? Si es verdadero, va a venir por acá. Y acá le pongo A más. ¿Sí? Se va a ejecutar esto. Va a dar la vuelta y A va a valer 1. Voy a dar la vuelta otra vez porque sigue siendo menor que 4. Va a valer 2. Va a valer 3. Cuando venga la última vez, que se sumó 4, va a decir, ¿A menor que 4? No. Entonces viene por acá y sale. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ejecutó? 4 veces. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, sí, ahora sí. Bien, bien. O puede ser que esta condición no se transforme nunca en falsa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta condición no se transforma nunca en falsa, este bloque se va a quedar dando vuelta acá infinitamente. ¿Puedo haberlo hecho a propósito o puedo haberlo hecho sin querer? ¿Sí? Por ahí me equivoqué escribiendo y puse una condición, puse mal la condición y esa condición nunca se transforma en falsa. Y el bloque se me queda dando vuelta ahí eternamente y la única forma de pararlo es apretando el botón rojo. ¿Sí? Porque mi código se trabó. ¿Por qué? Porque este bloque va a dar la cantidad de vueltas que la condición le diga que dé. 0, algunas o infinitas. ¿Sí? Va a depender de cómo escriba yo el código. ¿Se me entendió hasta ahí, no? Sí, sí. Bien, ¿venimos con alguna duda? Una consulta. ¿Puede ser que una declaración mal de variable me afecte la condición y se quede en un bucle infinito? Sí, claro. Por ejemplo,
defino para la condición A igual a un valor, y resulta que en la declaración de variable A lo puse como entero, pero en realidad termina siendo un float, entonces se me queda dando vuelta ahí, ¿puede suceder Sí, eso? sí, claro que puede suceder. Y ahí Bien. quedó, ¿no? Tenés que Sí, desenchufar la salir de máquina. otra manera. Claro, sí, tenés que apretar el botón de finalización o tenés que cortar la ejecución si lo estás haciendo en el simulador o donde sea, y si lo estás haciendo en una PC que no tenés esas opciones, bueno, tenés que desenchufarlo, no te queda otro. Ok, Queda clavado ahí. gracias. No, por favor. Denme un segundo que necesito conectar el cargador de la compu. Ahí volví. Bueno, ¿se entiende, no? ¿Venimos bien? De mi parte, sí, profe. Genial. Sí, Sí, sí. Bueno, ¿cómo se escribe esto? Sí, como lo han visto ya. Dentro del main le pongo la condición. La condición igual que como vimos en el if, ¿sí? Lo mismo tipo de condiciones, y esto se repite, y lo que está acá dentro, el bloque de operaciones a repetir, se repite mientras la condición sea verdadera. Se ejecuta, llega al final, da la vuelta, se evalúa de vuelta la condición, si la condición es verdadera, se vuelve a repetir. Y así se queda dando vuelta acá. Bueno, un ejemplo, pago. ¿Sí? Determine cuál es el promedio de nota obtenido, se debe finalizar el ingreso en las mismas cuando la suma sea mayor o igual a 100. Inicio, suma, lo tengo en 0. ¿Sí? Entonces, calcula el promedio de notas, mientras la suma sea menor a 100, ingreso nota, leo la nota por teclado, acumulo el valor de la nota, le sumo 1 a la cantidad de notas que voy haciendo para poder calcular el promedio, fin de bucle, da la vuelta, de vuelta, suma menor a 100, si la suma es menor a 100, sigue dando vueltas acá, y si no, salta directamente y empieza a calcular. ¿Sí? Fíjense, este calcula el promedio, mientras la suma sea menor o igual a 100, acá está la condición, ingreso nota, leo la nota, la guardo en n se lo sumo a lo que tenía suma, sumo 1 a cantidad. Y esto es un while, así que da vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que la nota sea mayor o igual a 100. ¿Sí? Puedo poner 100 notas de 1 o una nota de 100. ¿Sí? Va a depender de qué notas van a ser 100. Una vez que esta condición se transforma en falsa, calculo el promedio. ¿Sí? No hay mucha ciencia en esto. Profe, ¿qué Venimos. diferencia hay entre más cantidad y cantidad más? Depende del lenguaje de programación que lo esté escribiendo. Sí. En C tenés que hacer cantidad más. Algunos compiladores de C++ toman más cantidad, pero la forma correcta de escribirla es cant más. Porque eso es un resumen, o sea, cuando vos pones cant más, es igual que poner cant igual a cant más 1, ¿sí? Sí. Es una forma resumida de ponerlo. Puede funcionar en algunos compiladores y en otros no, si lo pones al revés. Si pones más cant, en algunos compiladores te puede funcionar y en otros no. Si pones cant Ok, más, va a funcionar siempre. perfecto. Y es Gracias. medio como un estándar de todos los lenguajes, en todos los lenguajes anda el más. No siempre, o sea, el más después del cant, ¿sí? Antes en algunos. Estamos. Bueno, obviamente esto ya lo manejan, ¿no? El tema del %F y el %D, ¿no? Si es
un float, tiene que ser %f, si es un entero, tiene que ser %d. La semana que viene veremos variables y entenderemos un poco más por qué esto es así. Bueno, otro programa, ¿sí? Ingresar la nota obtenida para los parciales de n estudiantes, determina cuántos aprueba, el promedio total y el promedio total de notas. Finaliza cuando se ingresan 99 como nota. Fíjese que acá no tengo tampoco idea de cuántas vueltas va a dar el while. ¿Por qué? Porque hasta que el usuario ingresa 99. ¿Sí? Este está mal. Le falta el signo de admiración, ¿sí? Tiene que ser distinto a 99. O sea, está mal hecho el código, está bien escrito. Cuando yo puse por acá, el código está escrito así, pero el diagrama de flujo está mal hecho. Sí, hay que poner el distinto acá de 99. Bueno, viene mi código. 99. O sea, n distinto 99. En principio sí, porque le puse 0, ¿no? Lo arranqué con 0. Entonces viene 0. Ingreso la nota, le sumo 1 a cantidad. ¿Sí? Acá hice una prueba de escritorio. Charlaron un poquito de la prueba de escritorio con el profe, ¿no? ¿Saben lo que es la prueba de escritorio? Creo que no. Esto sí lo habíamos visto con el profe. Bueno, lo vemos de vuelta, no pasa nada. La idea de la prueba de escritorio es que yo pueda probar mi algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué hacemos estos dibujitos con cajita y con flechita y qué sé yo? Porque lo que charlábamos hace un rato, ¿no? Es difícil a veces esta cuestión de pensar en si mi programa funciona o no. Si uno ya tiene experiencia escribiendo en C, escribiendo programas y pensando algoritmos, no le hace falta escribir, no le hace falta hacer todos estos dibujitos. Si uno no tiene la experiencia, es recomendable hacerlos, ¿sí? Así sea en una hoja borradora al lado ¿cómo es? Al lado de la PC, una hoja mordida por el perro, pero por lo menos para entender cómo mi programa va a funcionar. Una vez que lo entiendo cómo va a funcionar, que a lo mejor pruebo el algoritmo como en esta prueba de escritorio, ahora lo escribo en C. Pero primero tengo una idea de cómo va a funcionar mi algoritmo y si está funcionando bien. Eso es un poco la idea del diagrama de flujo y de la prueba de escritorio. Después que uno lleva 500 programas escritos en C, ya a uno no le hace falta ponerse a hacer el diagrama de flujo porque ya mentalmente lo puede manejar. No obstante, hay veces en que todos nos tenemos que poner un ratito, aunque sea una parte del código, a hacer un diagrama de flujo. Porque es complejo lo que quiero hacer y no me doy cuenta cómo va a funcionar. Bueno, escribo un poquito un pedacito de diagrama de flujo y ahí lo puedo manejar mejor, ¿sí? Entonces, no está para nada mal esta cuestión de hacer este diagrama de flujo. De hecho, se los recomiendo, ¿sí? Es recomendable que lo hagan. Bueno, y una vez que lo hagan, lo podemos probar, que es lo que hicimos con esta prueba de escritorio. En la iteración 0, iteración, ¿qué significa? Vuelta, ¿no? En la iteración 0, n vale 0 porque lo escribí acá arriba, suma vale 0 porque lo escribí acá arriba, cantidad aprobada vale 0 porque lo escribí acá arriba. Prom no vale nada. En realidad no es que no vale nada, sino que vale algo que no sé lo que es. Pongo un título, n distinto 99, sí, ingreso nota, ingreso n. ¿Cuánto le pongo a n? 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me ocurrió ponerle en 5. Cant más. Cant, ¿cuánto estaba? En 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a pasar a valer? 1. Suma igual a suma más n. ¿Cuánto valía suma antes? 0. 0. 0. Entonces, 0 más 5. Acuérdense que siempre se escribe así esto, ¿no? Lo que está a la derecha se graba en lo que está a la izquierda, ¿sí? Entonces, acá me queda 0 más 5 y se guarda en suma. Así que suma va a valer 5 ahora. ¿N mayor o igual a 4? Y sí, porque es 5. Entonces viene por acá. Cantidad aprobada más. Cantidad aprobada estaba en 0, pasa a 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá?
Fin de bucle, doy la vuelta. N distinto 99. Sí, porque vale 5. ¿Me siguen, no? Sí, profe. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien, si hay alguien que se queda, me avisa. Entonces, ingreso nota, ahora pongo un 2. ¿Por qué? Porque se me ocurre poner un 2. Evidentemente yo tengo que elegir de las notas que voy a poner y de las cosas que voy a poner para que se me prueben todos los caminos del código, ¿no? Acá lo que voy a probar es el camino del no. De no sumar una nota si no está aprobada, porque en este mundo ideal del compilador se aprueba con 4 y ustedes aprueban con 6, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Entonces, ingresé el 2, cant más. Cant, ¿cuánto valía? 1. Bueno, pasa a valer 2. Suma igual a suma más n. Suma, ¿cuánto valía? 0. No, 5, porque estaba acá, en la Ah, primera sí, sí, iteración. sí, lo anterior. Claro, 5. 5 más 2, 7. Pasa a valer 7. N mayor o igual a 4. ¿Cuánto vale n? 2. Entonces no, viene por este lado. ¿Sí? Fin de bucle, doy la vuelta. Ingreso nota, ingresé un 8. A Kant le sumo 1, así que Kant se va a 3. Sumo valía 7, más 8, 15. Así que sumo vale 15 ahora. N mayor a 4, sí, porque es 8. Así que viene acá. Cantidad de aprobado estaba en 1. Le sumo otro, va a ser 2. ¿Sí? Fin de bucle. N distinto 99, sí, porque era un 8. Ingreso nota, ingreso 99 porque no quiero elaborar más, porque no quiero cargar más notas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, voy a sumar 1 a Kant, se me va a ir a 3. Suma igual a suma más n, ¿sí? Entonces me va a quedar, suma va a valer, valía 15, más 99 se me va a 114. N mayor a 4, sí, porque es 99, viene acá, cantidad aprobada. Fin de bucle, de la vuelta, n distinto 99, no, termina ya no da más vuelta el while, y se va a calcular el promedio, que es suma sobre cantidad, suma 114 dividido cantidad, que es 4, me da 28,5. Y cantidad de aprobado me da 3. ¿Está bien eso? Y no. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque falló mi algoritmo. Eso es que te falle el algoritmo. Hiciste un algoritmo que vos pensaste que funcionaba, pero cuando lo probás decís, ah, no, no funciona esto. ¿Por qué? Porque el promedio no es bueno, es 28,5. ¿Por qué? Porque si suma 15 y son 3 notas, el promedio tiene que ser 5. Bueno, ¿y qué está pasando? Nos está contando el 99 como si fuese una nota más, de la misma forma que era un 8 o de la misma forma que era un 2. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, ¿Hay profe. alguno que no lo entienda? No, yo no entendí lo último que dijo. Ok. La prueba de escritorio y el algoritmo me sirvió para confirmar si mi código funcionaba. Yo la clase completa. ¿Cómo, Fernando? Yo la clase completa. ¿No entendió? Parte y parte. Bueno, avíseme cuando qué parte no entiende para que se lo repito. No tengo ningún problema. Ahora no puedo repetir la clase entera de vuelta, ¿no? Pero por eso que les voy preguntando cada rato si se entiende para que el que no entienda me avise. Y Que vuelva a ver la clase después. claro, sí, claramente. Esto va a quedar grabado, se lo voy a subir y se puede volver a ver. Pero digo, a lo mejor no se entiende la forma que lo estoy explicando, no tengo problema en explicarlo de vuelta de otra forma. Pero me tienen que avisar cuando está pasando, ¿no? Como me dijo recién Fabricio, creo. Bueno, hago el algoritmo, pienso un algoritmo. Con la prueba de escritorio lo pruebo ese algoritmo y acá me estoy dando cuenta que mi algoritmo falla. ¿Sí? ¿Por qué falla? Y porque yo tengo 3 notas válidas, 5, 2 y 8. Si las sumo son 15, ¿sí? Son 3 notas. El promedio de nota, ¿cuánto debería ser? 5, ¿no? Fabricio, vos me habías preguntado, ¿no? ¿Que no entendí esta parte? No, no. Ah, no me Yo no. acuerdo quién había sido. Era yo.
¿Eh? Era yo el que había Ah, preguntado. está bien, Lucas. Bueno, o sea, yo tengo 3 notas, ¿sí? 5, 2 y 8. Si la sumo es 15. Y si divido por la cantidad, es 5, ¿sí? El promedio de notas debería darme 5, ¿no? Si mi programa funciona bien y calcula bien las cosas, debería ser 5 el resultado y 2 aprobados. ¿No es cierto? Sí. Bien. Entonces, hice mi prueba de escritorio y me dio cualquier cosa. Me dijo que la cantidad de aprobado eran 3 en lugar de 2 y que el promedio de nota era 28,5. Entonces, claramente, mi algoritmo falló. ¿Sí? Hasta ahí venimos bien, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Se entendió, Lucas, eso? sí, sí. Bien. ¿Fernando, se entendió eso? Sí. Bien. Entonces, el tema de la prueba de escritorio me sirvió para ver si mi algoritmo funcionaba. Si yo hubiese escrito el código de esto, me pongo, escribo todo el código y cuando lo compilo y corro, no anda. ¿Sí? O anda mal. Bueno, me sirvió para evitarme eso. Ahora bien, ¿por qué? Después tengo mi análisis posterior, che, y ¿por qué falló esto? ¿Sí? Ya sé que falló, me di cuenta que falló. ¿Por qué falló? Y si me pongo a ver, fíjense que como yo estoy pidiendo la nota acá, arriba, y después le sumo 1 cantidad, y después le sumo a suma, no verifico nada. Directamente la nota que puse acá es la nota que suma en suma y es la nota que me hace incrementar 1 en cantidad. Entonces, el problema está acá en que cuando yo pongo la nota que me haría salir del while, me la está considerando como parte de una nota válida, ¿sí? Necesita algo más mi código para que eso no pase. ¿Y qué le agregamos? Y un if acá. ¿Sí? Fíjense lo que hace esto. Es el mismo algoritmo, ¿sí? Ingrese nota, leo la nota, pero fíjense que en lugar de directamente sumarle 1 a cantidad, sumarlo en suma y ver si la cantidad de aprobado, si es mayor a 4 para sumarle 1 aprobado, primero pregunta si es distinto de 99. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ingreso la nota y si es 99 se va por acá. No le suma nada a Kant, no le suma nada a nada. ¿Sí? Si hago la misma prueba de escritorio ahora, la primera iteración es 0, la segunda le voy a poner los mismos números, ¿no? Para ver que si arreglé el problema de funcionamiento. Pongo un 5, ¿sí? Entonces ingreso nota 5. 5 distinto a 99, sí, vengo por acá. Le sumo 1 a Kant, suma valía 0, más n5, ¿sí? Entonces suma vale 5. 5 mayor a 4, sí, entonces cantidad de aprobados vale 1. ¿Sí? Termino el if fin de bucle, doy la vuelta. Bueno, acá falta lo mismo, ¿no? Está mal esto, es distinto. ¿Distinto a 99? Sí, porque era 5. Ingreso nota, ahora pongo un 2. 2 distinto a 99, sí, vengo por acá. Kant más, así que pasa a 2. Suma igual a suma más n, así que era 5 más 2, 7. 2 mayor a 4, no, entonces vengo por acá, fin de bucle, doy la vuelta. N distinto a 99, sí, porque era 2. Ingrese nota, 8. 8 distinto a 99, sí. Cantidad más, entonces cantidad pasa a 3. Esto valía 5 más 8, no, valía 7, más 8, 15. Entonces suma vale 15. 8 mayor a 4, sí, entonces cantidad aprobada vale 3. Fin de bucle. Listo, ya cargué el 5, el 2 y el 8. Ahora no quiero cargar más notas. Entonces ingrese nota, 99. N distinto a 99, no, viene por acá. No le suma nada a suma, no le suma nada a cantidad y no le suma nada a cantidad aprobada. Vengo por acá, fin de bucle, doy la vuelta. N distinto a 99, no, listo, termino. Entonces suma igual a suma sobre cantidad, fíjense que ahora suma me quedó en 15 y cantidad en 3. Entonces el promedio me da 5 y la cantidad de aprobado me da 2. ¿Sí? Y ahí termina mi código. Entonces ahora sí funciona bien. ¿Se entendió ahora, Lucas? Lucas y el resto, ¿no? Sí, Sí, por lo menos sí. se entendió mejor. Genial. Dije Lucas porque Lucas fue el único que tuvo el valor de decir que no entendía. Seguramente hay varios que no entienden. Bueno, ahora se entendió un poco mejor. ¿Les quedaron dudas?
No, por ahora no. Genial. Bueno, ¿y cómo lo escribo? Así, igual que todo código en C. ¿Sí? While n distinto 99, ingreso la nota, pero fíjense que esto no es ni más ni menos que la traducción de esto. Entonces lo difícil puede hacer que esto funcione bien. Esto es poner acá, declaro variable, y declaro variable, float suma. Para Este mí sí. es más fácil el diagrama de flujo que escribir todo el código. Bueno, pero el código no es más ni menos que la traducción literal del diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo es el que determina cómo funciona el programa. Fíjate que este símbolo es la declaración de variable. ¿Sí? Entonces, estas dos líneas es este símbolo. Después que viene este símbolo que es el printf. Este programa calcula, obviamente tengo que tener en cuenta que ponga las comillas, el punticoma, las paréntesis, que, bueno, tengo que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Pero en esencia es la traducción literal. Después pongo while, distinto 99, ¿sí? Abro la llave. Y escribo el código adentro del while. Fíjense que esto está adentro. Y los compiladores me dan estas líneas, así que yo puedo, fíjense que esta flechita acá, si yo la aprieto, se compacta, ¿no? Entonces me esconde todo lo que está dentro del while. Me da como esa ventaja para que yo pueda entender un poco mejor el código que estoy escribiendo. Pero no es ni más ni menos que la traducción literal del diagrama de flujo. Si mi diagrama de flujo funciona bien, mi código va a funcionar bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Bien, por ahora genial. sí. Genial. Sí. Entonces ahora pasamos al do while. El do while es otra estructura de repetición que es bastante parecida al while, pero funciona al revés. ¿Por qué? Porque la condición se evalúa al final. ¿Sí? Yo vengo con mi código, ejecuto el bloque de operaciones, sí o sí, evalúo la condición. Si la condición es verdadera, doy la vuelta y vuelvo a ejecutar el código de operaciones. Es lo mismo que el while, nada más que el while tenía la condición al primero y después el bloque de operaciones al final. Y esto está al revés, está cambiado. ¿Sí? Primero el bloque de operaciones y después con la condición. ¿Qué ventaja tiene? Y que... Y ¿Cómo? que si la condición no es verdadera, directamente no entra al bucle. Ese era el while. El do while sí, entra una vez al menos. El bloque de operaciones en el do while una vez se ejecuta. Sí o sí. Entonces, O sea que no se repite como el otro, digamos. ¿se repite si la condición es verdadera? Sí, doy la vuelta y repito. Sí. El otro, acuérdense que podía ejecutarse de tres formas, ¿no? O ninguna vez, algunas veces o infinito. Este no puede ejecutarse ninguna vez. Sí o sí entra a bloque de operaciones. No hay nada que lo pare. Viene el código, ejecuta el bloque de operaciones y después ve la condición. Si la condición es falsa, sigue para abajo. Si la condición es verdadera, lo vuelve a ejecutar. Pero una vez, sí o sí se ejecuta el bloque de operaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Cómo se escribe? Bueno, así. Do, de hacer, ¿no? Do, abro llave, cierro llave. Lo que está en el medio es lo que está en el bloque de operaciones. Después de cerrar la llave va el while, condición, punto y coma. Esto nos va a confundir un poco porque siempre el while, el if, el for, todos no llevan punto y coma al final. El do while sí lleva. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no lleva llave. Bueno, son cosas del lenguaje que tenemos que respetar. Si no le pone el punto y coma no funciona. Entonces, viene el código, ejecuta el do, llega al while, evalúa la condición, si la condición es verdadera, vuelve a ejecutar el while, el do, perdón, y así hasta que esta condición se hace falsa. Si esa condición se hace falsa, sigue para abajo. Acá tenemos lo mismo con el do while. ¿Sí? Fíjense. Tengo el bloque de operaciones que se ejecuta una vez, entonces entro, can más, suma igual a suma más n, mayor a n mayor a 4, cantidad de probados más, ingreso nota, y pido acá el n.
¿Sí? Entonces, si n es 99, salgo directamente. Si n es distinto a 99, doy la vuelta y vuelvo a ejecutar esto. ¿Sí? Es el mismo código hecho nada más que con do while en vez de while. ¿Sí? O sea, es exactamente la misma función, pero al revés. Claro, es exactamente la misma función y la misma funcionalidad, nada más que al revés. ¿Sí? Si hago la prueba de escritorio, van a ver que funciona de la misma forma. ¿Sí? Y ahí está el código. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Pero ¿para qué sirve hacerlo así? Es que ni una de las dos Al formas está. revés. Y hay cuestiones, a ver, por ejemplo, vamos a este. ¿También todavía el compilador? Sí. Sí, sí. Bien. Voy a borrar esto para que sea más fácil. Bueno, no sé, vamos a calcular el área del triángulo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces le ponemos acá. Área. Uy. Cargo la cámara. Área del triángulo. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer yo para el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Bueno, entonces tenía que poner, primero declarar variables, ¿no? Tengo esto variables. Pongámosle que le vamos a hacer unas variables tipo int. ¿Sí? Int, no sé, base, coma, altura. Coma, sub. Qué sé yo, cualquier ejercicio. ¿Sí? Área del triángulo. Acá le ponemos otro printf. Barra n. Barra n. No sé. Ingrese altura. ¿Sí? ¿Qué va ahora? El scanf, ¿no? Por ciento de. ¿Sí? Coma, ampersand, base. Punto y coma y bueno, mezclé. Ingrese base, ingrese altura, altura. ¿Sí? Y acá yo tenía que el resultado era sub igual a base por altura dividido, ¿sí? Y un printf la sub es dos puntos espacio por ciento de coma sub. ¿Sí? Punto y coma. Este es el programa, el primer programa básico que habíamos hecho. Si yo esto le doy run, debería andar. ¿Sí? Ingrese base 2, ingrese altura 2, la superficie es 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a esto le pongo 0 de base, ingrese altura 2? La superficie es 0. ¿Sí? Pero yo, ¿se acuerdan que habíamos dicho en alguno que verifique que la base no sea 0? ¿Cómo hacíamos para verificar que la base no sea 0? Y poníamos un if acá. Pero ¿qué pasaba si poníamos el if? Me decía error, la base es 0 y termina el programa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo pedir que reingrese la base o no? ¿Me siguen lo que quiero hacer? Sí.
¿Qué va a pasar ahí? Cuando yo te le dé RAM, ingrese la base, 0. Ingrese base, 0. Ingrese base, 0. ¿Sí? Hasta que yo ponga otra cosa que no sea 0 y ahí va a arrancar. Ingrese altura, 5. 5 dije. La superficie es 12. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Más o menos. Sí, profe. Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es justamente esto de pedir que se ejecute, que se haga, y si la base es 0, que se vuelva a pedir. Si yo no le pongo este while, o sea, este do while que acabo de escribir, ¿sí? Si no le pongo este do while, ¿qué va a pasar? Va a venir, va a imprimir la base, va a ingrese base, la base se guarda en la variable base y sigue el código. Si la base es 0, ¿qué va a pasar? Nada, se va a guardar lo mismo y se va a calcular lo mismo con la base 0. En el ejemplo condicional lo que hicimos fue preguntar si la base era 0, y si la base era 0, meter un printf, la base es 0. ¿Sí? Pero eso no me resuelve el problema, porque tengo que volver a correr el código para que me vuelva a poner la base correcta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Entonces, en caso de que el tipo que esté poniendo el área se equivoque y ponga 0 en la base, me va a volver a pedir hasta que ponga un valor que no sea 0. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y si yo lo hacía con un while, ¿cómo lo tengo que hacer? Al revés. Sí, pero si lo hago al revés, si yo acá le pongo el while, altura, igual 0, No hay que poner que sea distinto a 0. bueno, le ponemos distinto a 0. Porque cuando ingreso un valor que es distinto a 0, cierra. Claro, pero entonces la tengo que agarrar acá con otra cosa, la tengo que inicializar con otra cosa. ¿Con qué la inicializo? ¿Por qué? Porque si yo hago así, como estaría acostumbrado a hacer, y pongo esto acá, ¿qué va a pasar? Fíjense que usamos el do while para la base, y ahora estamos usando el while para la altura, ¿no? Altura distinto a 0, ingreso a altura. Si pone otra cosa, si pone algo que sea 0, se va a quedar dando vueltas acá. Ahora bien, ¿qué pongo antes, al principio? Tengo que inicializar altura. ¿Por qué? Porque si yo lo corro así, ¿qué va a pasar? Ingrese base, 5. La superficie es 0. ¿Por qué no me pidió que ingrese altura? Porque la altura ya está especificada como 0. La altura es 0. Entonces, cuando viene acá, dice, while la altura distinto de 0. No, es 0. Así que no hago este while. No lo ejecuto. Vengo acá. Entonces, esto no me lo pidió nunca. Entonces, yo, para que esto funcione, debería inicializar altura con otra cosa. ¿O no? Sí. Pero queda medio feo ponerle un 5 acá. ¿Por qué 5? Arbitrario, ¿no? Entonces, lo que suele pasar cuando yo tengo que hacer esto es tener que escribir 2 veces esto. Entonces, pido que ingrese la altura. Si la altura es 0, la vuelvo a pedir. Y si no, no. Pero fíjense que acá tuve que duplicar código. ¿Sí? Ingreso a altura. Si la altura es 0, while la altura igual a 0,
así, ingrese altura. ¿Sí? Entonces yo ahora lo corro. Ingrese base, 6. Ingrese altura, 0. Ingrese altura 0, ingrese altura 2. La superficie 6. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Fíjense que acá me conviene usar el do while. Es más cómodo que usar el while, pero con el while lo puedo hacer lo mismo. ¿Y qué pasa si a la altura le igualamos a 1? ¿Cómo? No, no se escuchó. ¿Qué pasa si a la altura la igualamos a 1? Sí, funcionaría. Pero cuando inicializamos una variable tiene que tener algún sentido. Inicializarla hacia 1, o sea, en estos códigos tan chiquitos no pasa nada, porque está claro que va a pasar. Pero en códigos más grandes, en otras cosas, sí podés llegar a perder un poco el por qué le inicializaste a 1, por qué está eso. Sí, lo podés hacer para ahorrarte esta línea de código. Si vos haces así, la inicializás a 1 y esto le tenés que poner while altura distinto de 0. ¿Sí? Entonces ahí te vuelve a pedir. Pero queda más prolijo. Funciona. A ver, es lo que yo digo, ¿no? Acá hay tantas formas de programar como programadores hay, ¿no? Es una cosa que... Pero esta cámara la voy a tener que acomodar de una forma mejor. Hay tantas formas de programar como programadores. Entonces, evidentemente, hay muchas formas de hacer que esto funcione. Hay algunas formas que son más eficientes que otras. Hay algunas formas que son de mejores prácticas que otras. ¿Sí? Hay algo que se llama buenas prácticas de programación. Dentro de las buenas prácticas de programación está, por ejemplo, esto que yo les decía de identar el código. ¿Sí? No es que el programa no ande si vos no lo identás. El programa va a andar igual. Pero si otro lo agarra y lo trata de leer, es mucho más complicado. O, por ejemplo, ponerle nombre de variables que tengan sentido. ¿Sí? Acá le pusimos base, altura y sub, pero yo le podría haber puesto A, B y C. Y si yo tengo 20 variables y le pongo A, B, C, D, E, F, cuando quiero empezar a entender para qué es cada una de las variables, no hay forma que la entienda. ¿Sí? Entonces me cuesta mucho más leer el código. Bueno, dentro de esas buenas prácticas de programación están estas cuestiones de escribir el código más eficiente posible, ¿no? Y en este caso, lo mejor es hacerlo con do while. Pero si ustedes lo hacen con while, tampoco está mal. ¿Sí? Funciona. No es no es lo más eficiente a lo mejor, pero mientras funcione el código, funciona. ¿Sí? ¿Estamos de acá? ¿Se entiende lo que acabamos de ver? ¿Dudas? No, profe. Bueno, genial. Entonces vimos lo que era el while. A ver si nos queda algo acá. Vimos el código y nada, listo. For. Ya lo vieron este también, ¿no? Sí, la clase pasada. Bien, genial. A ver, la misma diapositiva, ¿no? 3 estructuras de repetición, ya vimos el while, ya vimos el do while. Bueno, ahora vamos a ver el for. El for está pensado para trabajar generalmente cuando conozco o voy a conocer cuántas vueltas va a dar el ciclo de repetición. ¿Sí? Yo en el while que probamos recién, no había una cantidad de vueltas. ¿Sí? Las vueltas va a ser hasta que el tipo deje de ingresar 0 como base. ¿Sí? En este, yo va a estar como más, si se quiere, estructurado y automatizado para que funcione
contando la cantidad de vueltas, ¿sí? Contando cantidad de vueltas y haciendo la cantidad de vueltas que yo a priori sé que esto va a hacer. Para eso necesito declarar 3 parámetros, si se quiere, en el for. El inicio, el fin y el incremento, ¿sí? Y una vez que yo declaro eso, tengo un bloque de operaciones y un fin de bucle. Acá tenemos inicio, fin e incremento. Tengo que declarar una variable y generalmente se usa i por la i de iteraciones, ¿no? Entonces, cuando uno ve una i dando vuelta en algún código, claramente es porque está en un for. Entonces, es lo más cómodo, ¿sí? Uno sabe que no tiene que usar la letra i porque eso seguro se usa en un for, y si ve una i es por un for, y es más fácil, ¿sí? En esto de las buenas prácticas que charlábamos recién. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a arrancar en 0, va a dar vueltas hasta que la i, mientras la i sea menor a 4, va a dar vuelta el for, y cada vez que dé una vuelta le va a sumar 1 a i. ¿Se entiende, no? Sí. Por ejemplo, ingresar la nota de 4 estudiantes, de determinar cuántos aprueban el parcial. Muy fácil. Inicio, declaro las variables, pongo un título y escribo el for, ¿sí? De i igual a 0, i menor a 4, i más. ¿Qué es lo que logro con eso? Que ingrese la nota, si la nota es mayor o igual a 4, cuento como aprobado, doy la vuelta, y cada vez que dé una vuelta, cada vez que dé una vuelta, el for solo, la estructura sola, me va a incrementar, va a ejecutar esta instrucción que está en el incremento, ¿sí? Entonces, viene, ingresa la nota. Cuando llega a fin de bucle, da la vuelta. ¿Cuánto valía ahí antes? 0, porque dije que arranque en 0. Ingresa la primera nota. No está la prueba de escritorio en esta, me parece. No está. Claro, profe, pero ahí si ingresa, por ejemplo, 15, que no es una nota válida, ¿te lo va a tomar como aprobado? Claro, tal cual, Estefan, así mismo. Pero ahí lo vemos si lo podemos arreglar. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, Sí, profe. profe, más o menos. Bueno. La primera nota que ingresa no la cuenta en el Sí, contador, ¿cómo que no? ¿o no? Sí. Ah, apenas Viene entra ya acá. hace un más uno. Viene acá, ingresa la nota. Nota vale 5. Mayor a 4, sí, aprobado más 1. Viene acá, da la vuelta. El i valía 0, ahora vale 1. ¿Sí? Da la vuelta otra vez, ingresa otra nota. 8. Hace lo mismo. ¿Sí? Porque Vale. ayer yo estaba haciendo el programa de FOR, el primer Sí. ejercicio del trabajo práctico, y Sí. siempre yo quería que llegue hasta 10, siempre llegaba a 11. Y no había forma de que me corten 10. Y cambié todo, había para ver y no hubo forma. Siempre me Sí, cortan. cambió todo No, menos lo que tenía que cambiar. Vamos de acá. Sí. ¿Sí? Vamos a borrar esto y vamos a hacer uno nuevo. Bueno, vamos a hacer este de las notas, ¿sí? Entonces digo que voy a poner, no sé, int nota, coma, ¿qué más? Cantidad de aprobados. Era 10 alumnos, eran 10 alumnos. Bueno, cantidad de app, ¿sí? Y me falta i, necesito declarar i. Y entonces voy a poner acá un printf. Ingrese. Bueno, acá vamos a poner, no sé, promedio nota. From nota. ¿Sí? Punto y coma. For. I igual a 0, para que arranque el 0. Punto y coma. I menor a... Acá donde está el tema. Vamos a poner i menor a 4. Punto y coma, i no más. ¿Sí? Abro llave. Printf. Ingrese nota. ¿Sí? Punto y coma. Scanf. % de
coma, ampersand nota, coma, ¿y qué más me falta? If, nota, mayor, pongámosle que se aprueba con 6, mayor que 5, ya después vemos todos los errores que tiene este código y los tratamos de arreglar. Si nota mayor a 5, cantidad promo. ¿Sí? Salgo del for, salgo del if, y acá pongo printf. Printf. Cantidad de aprobado. Igual a %d. Coma. Can't approve. ¿No es cierto? Hay que inicializar en 0, cantidad aprobada. Sí, es cierto, hay que inicializar en 0 cantidad aprobado. ¿Y la I no hay que igualarla a 0 también? No, no hay que igualarla a 0, o sea, no es necesario, porque lo que primero hago con la i es inicializarla a 0 acá. Ah, sí, sí, tenés razón. Bueno, y si corro este código, ¿qué va a pasar? Ingrese nota, no sé, 5. Ingrese nota 6, ingrese nota 9, ingrese nota 2. ¿Sí? Se aprobaba con 6, porque le puse nota mayor a 5. Entonces, cantidad me pidió 4 notas, lo cual está bien, ¿sí? 5, 6, 9 y 2. Y la cantidad aprobada es 2, ¿sí? Anduvo bien esto. ¿O no? Sí. ¿Cuáles eran los problemas que habíamos visto que tenía? Que si... ¿qué pasaba si ingresaba una nota que no era válida? ¿No? ¿Y qué puedo hacer acá? Y le puedo escribir un do. ¿Sí? Esto lo mandamos dentro del do. Que escanee nota, que imprima nota. Cierro esto y acá le pongo while. ¿Qué cosa? Que la nota está entre 0 y 9. Bueno, que la nota esté entre 0 y 9. Nota menor a 0. ¿No es cierto? Si la nota es menor a 0. O... Menor a 0. ¿Cómo? Nota mayor a 10. Porque tengo que volver a pedir si no se cumple. Si se cumple, no lo tengo que hacer. ¿Qué hace la sentencia? Viene acá, me pide una nota. ¿Sí? Yo pongo nota, no sé, 5. ¿Nota menor a 0? No. ¿Nota mayor a 10? No. Cuando yo pongo esta forma, esto se llama condicional de múltiples condiciones, si se quiere. ¿Sí? Estoy evaluando dos condiciones en el mismo condicional. ¿Sí? Acá tengo una condición y otra condición. Esta condición de acá me va a dar un resultado y esta condición me va a dar otro resultado. Si esta o esta son verdaderas, el while va a dar la vuelta. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Si yo le hubiese puesto acá, en lugar de 2 barras verticales, 2 ampersand, sería esta y esta. Deberían darse las dos condiciones para que el while sea verdadero. Y entonces acá tengo una forma de verificar que estén en el rango. Y miren lo que podemos hacer también. Ingrese nota, espacio, %d. El porciento, no ese, sino el porciento quería poner. %d, comillas, coma, y más 1.
Entonces, ¿qué va a pasar si yo le doy run a esto? Ingrese nota 1. No sé, 9. Ingrese nota 2. 25. Ingrese nota 2. ¿Vieron que me está pidiendo de vuelta la nota 2? Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar esto. Ingrese nota, punto espacio. Ingrese la nota 1. 9. Ingrese nota 2. Menos 9. Fíjense que me vuelvo a pedir ingrese nota 2. Menos 9. Ingrese nota 2. 6. Ingrese nota 3. ¿Vieron lo que pasó? Sí, profe. ¿Se entiende? O sea, hizo eso porque no era mayor que 0. Claro. Como no era mayor que 0, viene acá. El i igual a 0. Empieza, ingrese nota. Yo le puse 9 acá. Fíjense, ingrese nota. Por ciento de i más 1. ¿Cuánto vale i? 0. ¿Sí? Porque es la primera vuelta. Vale 0. 0 más 1, 1. Lo pone acá. Entonces me dice ingrese nota 1. ¿Sí? Leo la nota. Le puse un 9 en la primera nota. Nota menor a 0. O sea, 9 menor a 0, no. 9 mayor a 10, no. Entonces no pasa nada. O sea, no da la vuelta. ¿Sí? Entonces sigue por acá. Nota mayor a 5, sí. Cantidad de programas más. Termina el if. Termina el for y da la vuelta. Cuando da la vuelta al for, ¿qué va a pasar? El i ejecuta esto, ¿no? Entonces i va a empezar a valer 1. Valía 0, pasa a valer 1. Da la vuelta. I menor a 4, ¿sí? Porque 1 es menor a 4. Viene acá. 1 más 1, 2. Entonces me dice ingrese nota 2. Lee la nota. Yo le puse menos 9 a la nota. ¿Nota menor a 0? Sí. Entonces ya este no importa, porque como cumple una de las condiciones, ya se repite el while. Le volví a poner menos 9. ¿Nota menor a 0? Sí, pero fíjense que da la vuelta acá. No modificó el valor de i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este i está solamente, y acá capaz que lo confundí, este i está solamente para que no me aparezca... Uy, me equivoqué de stop. En vez de apretar el stop, estaba uno al lado del otro, y en vez de apretar el stop del programa, apreté el stop de dejar de compartir. ¿Qué pasa si yo pongo esto así? Como empecé a contar desde el 0, me va a decir ingrese nota 0, la próxima vuelta ingrese nota 1, ingrese nota 2, ingrese nota 3, y ahí termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque arrancó a contar del 0, entonces va a ser la nota 0, va a ser la primera, la nota 1 va a ser la segunda, la nota 2 va a ser la tercera, y la nota 4 la nota 3 va a ser la 4, ¿sí? Entonces tenemos 4 notas, pero se llaman 0, 1, 2 y 3. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Entonces yo, para que se vea más lindo y sea más como nosotros pensamos, lo que hice fue acá, en lugar de poner i más 1. Si yo pongo i más 1, no se guarda el valor de lo que yo estoy haciendo, porque es una cuenta que estoy resolviendo ahí y no la estoy guardando en ningún lado. Entonces solamente la uso para el porciento d. Por eso es que no estoy modificando el valor de i en esta cuenta. Solamente la uso para hacer una cuenta y no guardo en ningún lado el resultado. Solamente lo muestro en d. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Sí, bro. Bien. Entonces, si la nota está dentro del rango, no pasa nada. Si la nota está fuera del rango, lo que va a pasar es que va a dar vuelta en el do. Pero como no modifique el valor de i, me sigue pidiendo notas, siempre la misma, ¿no? Como el do, el do, el do, el do, hasta que en algún momento ponga nota dentro del rango y sigue el if y sigue el for y ahí sí me sigue pidiendo notas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, bro.
¿Todo entendieron? ¿Más o menos cómo funciona esto? Sí, profe, ahí es. Sí, profe. Bueno, bien entonces. Eso es lo que estamos haciendo con el bucle for. ¿Sí? Bueno, vamos de vuelta acá. Sí, está bueno eso porque es validar una condición dentro de una repetición. Claro, claro que sí, estamos validando la condición dentro de la repetición. Y podés mezclar esto con todo lo que quieras, ¿no? Si vos acá, por ejemplo, si pones i igual a i más 1, si vos haces esto, i igual a i más 1, ahí sí vas a romper el for. Porque mira lo que va a pasar. Ingreso nota 1, 5, ingreso nota 3. ¿Por qué? Porque el resultado de la cuenta lo estoy guardando en i. Entonces le estoy sumando 1 acá, ahí, y a la vez le estoy sumando 1 cuando da la vuelta, por el incremento este que puse acá. Entonces le estoy sumando en cada vuelta, le estoy sumando 2 ahí. ¿Sí? Por eso en vez de pedirme 4 valores, me pide 2 valores. Por eso es que esto no está bien. Después cuando decía el compañero que le tenía que dar 10 vueltas y daba 11, ¿no? Eso es porque Sí, no estoy regulando bien esto. Porque el 0 es la primera vuelta. Entonces yo si acá le pongo igual a 4, igual 4, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me va a dar 5 vueltas? no, profe, probé literalmente todo. Le puse menor a 10, le puse debe 10, 9, me daba siempre 11 todas las vueltas, no hubo forma ayer. ¿Tenés el código ahí? De bronca lo borré todo ayer, borré todo lo que hice, porque No, apagué no la compu tiene y que me hacer fui. eso, no tiene que hacer eso. Seguro que el Sí. error es porque está mal considerado el 0. Al inicio arranca contando como 0 cuando debería ser el 1. Sí, a O sea, ver, nota 1. Seguro en la compu que no lo quiere. En la programación se arranca cortando de 0, ¿sí? Los lenguajes arrancan contando de 0. Siempre la primera dirección es el 0. Es como que el 0 es el número de arranque. ¿Por qué? Porque así lo estipularon en su momento. Entonces, se suele arrancar de 0. Tengo que tener en cuenta esta cuestión de que sea menor a 4, ¿no? Si yo arranco de 1, le tengo que poner que sea menor o igual a 4. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá quiero que dé 5 vueltas o 4 vueltas y acá le pongo menor o igual a 4, ¿qué va a pasar? Va a dar 5 vueltas. ¿Por qué va a dar 5 vueltas? Las 4 que está declarando más la anterior. Claro. Que tiene código. ¿Qué rompí acá? ¿Qué no anda esto? Le pusiste el igual, profe, también. Sí, pero eso está bien. Algo toqué que rompí el código y no me doy cuenta dónde. Porque no anda más. O bueno, el compilador. ¿Sí? From nota no funciona más. ¿Por qué Pena. tiene 4 cierres y 2 abiertos? ¿A dónde? ¿Las llaves? Exacto. Pues tiene 4 llaves que cierra y 2 que abrían recién. No, pero están ahí. Esta llave es la del for. No digo que ahora le agregó, digo, antes no las tenía. No, sí estaban, pero estaban abajo. Le suprimí las líneas que estaban. Me había quedado como abajo esta llave. Pero no sé por qué no arranca esto. From nota. Igual a 0. Ah, porque está al revés. Estaba al revés la condición, entonces nunca ejecutaba la condición. ¿Sí? Entonces 5, 5, 56. Me volví a pedir porque te había puesto 2
número, o sea, porque el 56 no estaba dentro del rango, y ahora el 1, y ahí está. ¿Está bien? Si yo le pongo i menor o igual a 4, y menor o igual a 4, y vuelvo a correrlo, fíjense lo que pasa, me va a dar 5 vueltas. Dio 5 vueltas, ¿sí? Probablemente lo que hayas hecho en tu código es eso. Le pusiste menor o igual a 10. Sí, puede ser hoy. Hoy a la tarde lo voy a volver a intentar y Dale. veré qué sale. Bueno, ¿más o menos se entendió esto? Clarísimo, profe. Bueno, Sí, de 10. excelente. Otra vez se me cayó la cámara. ¿Qué nos queda por ver del... Uy, esto no anda aquí. Esto acá. Lo único que nos queda por ver es, bueno, más o menos lo mismo que hemos estado charlando, ¿no? Un ejemplo parecido a los que habíamos trabajado. Y el ejemplo que estaba acá, sí, que era distinto, era que en lugar de trabajar con una cantidad dada, yo puedo trabajar con una variable, ¿sí? Por ejemplo, yo acá dije que voy a dar 4 vueltas, pero puedo preguntar, ¿no? ¿Cuántas notas? ¿Sí? Y puedo poner un scanf. Cant nota, ¿sí? Y acá puedo poner un... Oh, pero qué lo peor. Cant nota. Entonces, en lugar de hacerlo hasta 4, lo hago hasta cant nota, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuánta vuelta va a dar? La cantidad de veces de nota que ponga yo. Claro, así, tal cual. Entonces lo estoy comparando con una variable, ¿no? Entonces, cuando yo le doy run a esto, ¿cuántas notas? 3. Ingrese nota 1, 5. Ingrese nota 2, 9. Ingrese nota 3, no sé, 7. Listo, cantidad de probos 2. ¿Sí? Si yo le pongo 300, me va a pedir 300 notas. ¿Está claro, Una no? consulta, profe. ¿Podría pasar, ¿puede pasar este mismo código por el chat? Así lo tengo por las dudas. Sí, de hecho puedo venir acá y compartir esto. Ahí está. Una consulta, profe. Diga. ¿Cómo puedo hacer lo mismo, pero sin usar el for? O sea, poner la cantidad de notas que yo quiera. Porque ponerle hay un problema en el TP3 que no lo hice todavía, que dice que tengo que agregar 45 notas. Y para no estar agregando 45 líneas, o no sé cómo. Una forma más sencilla. ¿Se puede? No. Haga 45. único 45 más. O sea, las notas que tenés que agregar, o sea, si el for tiene que dar 45 vueltas, las tiene que dar. ¿Sí? A ver, ¿qué Pero no, pero es podés? con el do while, por eso, Bueno, no es con el for. bueno, es lo mismo. El do while, si tiene que dar 45 vueltas, las tiene que dar. Porque esto es lo que tu programa quiere. ¿Qué es lo que se suele hacer? Si te piden que ingreses 100 notas, bueno, hace todo el código y para probarlo ingresas 100 notas, pues no termina nunca. Claro, eso es lo que voy. Claro, no sé, le pones alguna variable o le pones un define en donde modifiques eso. En vez de ponerle, si vos acá tenés que poner 100, si esto vas a saber que va a funcionar para 3 o para 100, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Y lo probás con 5 variables y después le cambia el valor, le pones 100 y lo mandás. Y no lo probás para 100. No es lo ideal, pero no te matás laburando. Porque en realidad, si funciona para 3, 4, 5, 10, va a funcionar para 100. Entonces Claro. lo probás con una cantidad más chica y después lo cambias para mandar. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, por hoy creo que fue bastante, ¿no? Avanzamos un montón.
repasamos todo y... Chau, profe, suerte. No, ahora en un ratito se conecta el profe Fede para seguir con el práctico. Sí, ya les voy a pasar el link. Tienen ahora un ratito de recreo, pero les voy a pasar el link para conectarse. Bueno, ¿Mm? gracias. Prepárense unos mates y prepárense para seguir trabajando con los prácticos. Dale, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Bueno, chicos, Nos vemos. gracias a ustedes. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Chao, Que anden profe, bien. nos vemos. Chau, chau. Un saludo grande. Chao, chao.